días. Mi nombre es Daniel Hughes, tengo el orgullo de trabajar para Valrhona desde hace unos 22 años y en ese tiempo he tenido el placer de verme rodeado de grandes profesionales del mundo del cacao y he aprendido de ellos. Entonces hoy vamos a hacer una pequeña cata de chocolates, vamos a probar 6 chocolates diferentes. Tenemos 45 minutos, entonces tengo que ir un poco apretado el programa, pero para probar chocolates primero quiero hablar de análisis sensorial, de cómo empleamos los sentidos en una cata. Entonces para eso vamos a hablar un poco cómo vamos a hacer una degustación y cómo empleamos los sentidos en el universo del análisis sensorial. Para una cata de chocolate siempre decimos que empleamos los 5 sentidos. Entonces el primero es la vista, nos va a estimular el apetito, vamos a apreciar el color y lo vamos a memorizar. En un chocolate el color es el primer indicador de calidad. Cuando vemos un chocolate que es muy negro y mate, mejor es escapar de ese tipo de chocolates porque son chocolates industriales que han sido sobretostados. Un chocolate de calidad, el color tiende al caoba, nunca al negro mate, ¿vale? Entonces luego están los sabores que van a ser aportados por las moléculas sápidas captadas por los receptores del gusto que tenemos en la lengua. La lengua a su vez nos va a dar la información de la textura. Luego tenemos el olfato, que el olfato lo vamos a utilizar de dos maneras. El directo, que es el ortonasal por la nariz, que es lo que nos va a dar la antesala antes de ingerir un alimento. Vamos a coger los olores y nos va a decir si lo vamos a rechazar o si lo queremos tomar. Y luego está el retroolfato, que lo vamos a utilizar por la boca para captar los aromas, que es lo más volátil en un chocolate. Luego lo vamos a ver un poco más detenido. Por último está el oído, que en el oído cuando rompemos un chocolate, el corte fino que hace y el ruido tac nos está comunicando la fineza de ese chocolate. Todos los chocolates que vais a probar hoy están triturados a 14 micras, ¿vale? Entonces cuando hablamos de los sabores, los vamos a captar por las papilas que tenemos en la lengua. Tenemos aproximadamente unas 10.000 papilas en la lengua. No todos tenemos el mismo número de papilas. Y hay distintos tipos de papilas. Con unas vamos a detectar los amargos, con otros el salado, el dulce. Y estas papilas tienen una vida media de 10 días. Esto lo que nos está diciendo es que las papilas están continuamente regenerándose y son meros transmisores del gusto. Entonces van a transmitir la información a nuestro cerebro, es donde la vamos a memorizar y la vamos a almacenar. En cuanto a los sabores, siempre hablamos de 4 sabores: el dulce, salado, ácido y amargo, pero realmente hay más. Hay el umami y el regaliz. El regaliz por sí solo sería un sabor y el umami sería el 5.º sabor, que hoy lo vamos a probar. Entonces luego vamos a hacer un pequeño entrenamiento para estimular nuestras papilas gustativas. Antes de probar los chocolates vais a probar, oler, olfatear 2 productos y probar otros 2, porque al final siempre decimos el gusto es muy subjetivo, es personal, porque hay personas que tienen más papilas que otras. Entonces siempre decimos que para ser un súper degustador tenemos que tener un número elevado de papilas. Las personas que son muy sensibles al picante, a las especias, o a los amargos o los ácidos muy pronunciados, suelen ser súper degustadores. Hay un truco que podemos hacer en casa, que es coger colorante alimentario azul, diluirlo en agua y con un algodón mojáis la punta de la lengua. Cogéis un cartón cuadradito de 2 centímetros y en el medio hacéis un agujero de 7 milímetros de diámetro y lo ponéis en la lengua, donde habéis puesto el colorante. Las papilas van a quedar sin tintarse. Entonces si tenéis entre 0 y 15 papilas, degustadores nulos. Si tenéis entre 15 y 35, sois degustadores normales. Y a partir de 35 papilas, sois súper degustadores. Normalmente, los súper degustadores es el 25% de la población. Suele ser la gente del sudeste asiático, Latinoamérica, sobre todo las mujeres. Pero bueno, se puede hacer un experimento para saber qué tipo de degustadores somos. Luego, vamos para atrás. En cuanto a los sabores, el único sabor que tenemos en nuestra genética es el dulce, que lo traemos de serie. Por una sencilla razón, la leche materna contiene lactosa y es dulce. Entonces es una cuestión de supervivencia.
Los bebés, cuando nacen, el único sabor que aceptan es el dulce. Si a un bebé le damos un producto ácido, salado, lo va a rechazar. Es luego, va a ir educando su paladar y va a ir aceptando el resto de sabores. Si hablamos de aromas, ya nos metemos en un mundo más complejo, porque hablábamos antes de sabores, 6 sabores diferentes. En cuanto a aromas, tenemos hasta 40 millones de aromas diferentes. Solo el 20% son detectables, son agradables. Y de ese 20%, 10.000 son detectables por el paladar humano. En el chocolate hay unos 400 aromas diferentes que se pueden detectar. Entonces, hoy, lo primero que hacemos en Valrhona, tenemos una cacaoteca y hay 200 personas que trabajan en fábrica, que son voluntarios y son catadores de chocolate. Entonces, tardamos más de un año en formarlos. Entonces, hoy, en 45 minutos, no creo que pueda hacer de vosotros expertos catadores de chocolate, pero sí que aprender a diferenciarlas de un chocolate industrial a un chocolate de calidad. Entonces, en el chocolate el aroma está presente de varias maneras. La primera es la de constitución, que nos lo va a dar el tipo de semillas, el suelo y el entorno y el clima. La segunda fuente de aroma es la fermentación, que es como en un vino, el chocolate hay que hacer una fermentación. Entonces, ahí se van a desarrollar los precursores de los aromas del cacao. Luego, cuando esas semillas llegan a nuestra fábrica, hacemos un tueste, como en el café, y continúa desarrollando los aromas. Y luego la reacción de Millar es por un proceso mecánico, que es el conchaje, que es mover el chocolate en unas tinas, y ahí termina de desarrollar su personalidad. Al final, gran parte de los aromas son liposolubles. Por eso, cuando cogemos un chocolate, una semilla de cacao, un poco más de la mitad es materia grasa. Y esa materia grasa tiene una particularidad, que se funde a 34.2 grados, una temperatura similar al cuerpo humano. Entonces, cuando coméis un chocolate y el chocolate coge vuestra temperatura, se va a fundir y va a liberar los aromas. ¿Vale? Entonces, las etapas de la degustación, la primera, como lo dije antes, era observar el color y el brillo. La segunda es respirar, empaparse del olor del chocolate. La tercera es morder un trozo y de esa manera vamos a empezar a liberar los aromas y luego lo vamos a repetir, ¿vale? Entonces, antes de empezar con la cata de chocolate, vamos a activar vuestros sentidos. Entonces, os van a pasar ahora unos pequeños botecitos. Por un lado, en los dos, estos, tú pasas estos si quieres, y estos. Estos son para simplemente olerlos, a ver si sois capaces de decir qué es el producto que vais a oler. Dime. Son aromas que pueden estar presentes en el chocolate. Bien, lo vais oliendo, os voy a decir qué es porque necesitamos ganar un poco de tiempo. Uno es pimienta negra, y el otro es azúcar moscovado, ¿vale? Entonces, al final el azúcar moscovado lo que tiene es un olor a regaliz de forma natural. Entonces, luego que olfateéis estos, ahora sí que vamos a hacer un ejercicio con el retroolfato. Este botecito vais a coger una semilla solo y la vais a poner en el paladar. Una vez que tengáis la semilla en la boca, tapáis la nariz, contenéis la respiración y mordéis la semilla. A ver qué sentís. En el momento que la habéis mordido, soltáis la nariz, aspiráis el aire por la boca y lo soltáis por la nariz. Y de esa manera vais a usar el retroolfato. Al final, el 80% o el 90% de nuestro gusto está en el olfato, en los aromas. Yo hoy, por ejemplo, estoy acatarrado, no es imposible catar o probar, distinguir los aromas. Por eso, si hacemos este juego, vamos a ver cómo tapando la nariz y ponemos una semilla, no somos capaces de detectar qué es, pero una vez que la mordemos y soltamos, vamos a coger con el retroolfato todos los aromas que va a liberar esta semilla, ¿vale? Paso yo un par de por aquí. Paso una por aquí y otra aquí si ganamos tiempo. Cogéis una semillita, la ponéis en la boca.
contener la respiración, la mordéis y al soltar, aspiráis por la boca y soltáis por la nariz, ¿vale? Cuando tenéis la nariz tapada y contenéis y rompéis la semilla, no sabéis qué estáis tomando. Y una vez que soltáis y liberáis el aroma, va a venir todo el aroma que libera la semilla. ¿Habéis detectado la semilla que es? Es cilantro, es una semilla de cilantro, coriandro. Sí. ¿Vale? Pero con la nariz tapada lo mordemos, no somos capaces de detectar los aromas que va a liberar luego. ¿Okay? Y por último, este botecito blanco, cogéis con una cucharita unos poquitos de cristales, pero muy poquito, lo ponéis en la mano y lo probáis. Esto sería el sabor umami, el quinto sabor, el glutamato de monosodio. Esto lo utilizan mucho en las culturas andinas como condimento, pero al final es el quinto sabor, es el umami. ¿Vale? Es para comer. El umami lo encontramos en la grasa del jamón ibérico, en las anchoas, en el tomate. Es esto que acabamos de probar. Es un entre amargo, astringente. Entonces es ahumado. Es el quinto sabor. En japonés significa de goloso, apetitoso. Lo descubrió un ingeniero japonés del siglo pasado y lo descubrió en unas algas. Cuando se acaban las algas quedaba el glutamato monosódico en las algas y es este producto, ¿vale? Pero sería el quinto sabor. Bien, entonces ya hemos entrenado un poco nuestro aroma, nuestra memoria olfativa. Al final es un poco lo que decía, si no tenemos registrados los aromas en nuestra memoria, somos incapaces de detectarlo luego. Entonces, ahora cuando empecemos a probar los chocolates, el gusto va a ser lo más sencillo para vosotros de detectar. Si un chocolate es amargo, si es dulce, si es ácido, eso es lo primero que vais a detectar. Los aromas es lo más complejo. Os decía que nosotros nos lleva casi 2 años preparar un catador de chocolates y los catadores en Barrona prueban 9 kilos de chocolate al año, entrenando el paladar. Es un poco como conclusión de análisis sensorial, decimos que empleamos nuestros 5 sentidos para captar los sabores, los aromas, las texturas, el aspecto y el oído para ver la fineza del chocolate. Luego la experiencia sensorial de cada uno de vosotros está formada por vuestra cultura, vuestra memoria olfativa y por último vuestras preferencias, vuestros rechazos y vuestras preferencias. Hoy vais a probar 6 chocolates diferentes, uno de leche y todos los demás son negros. Entonces, a alguno de vosotros os gustará más el primer chocolate, otros el último, pero es el gusto personal de cada uno de vosotros, ¿vale? Ser experto en chocolates al final lo que nos hace es, necesitamos saber interpretar los aromas. Si empezamos ahora, los chocolates blancos, hoy no los vamos a probar, pero sería el primer color de chocolates. Un chocolate blanco, entre comillas, no es un chocolate, es manteca de cacao, leche y azúcar. ¿Qué nos da la calidad de un chocolate blanco? Cuanto más dulce es, peor calidad tiene, porque el azúcar es mucho más barato que la manteca de cacao, ¿vale? Dulce es un chocolate rubio que creamos hace unos 7 años, Barrona. Luego fuera en el stand lo podéis probar, que es un chocolate blanco que hemos añadido mantequilla y suero láctico. Hemos cambiado las temperaturas de conchaje y tenemos un chocolate de color rubio dorado y con un gusto a tofe. Y es poco dulce, es muy goloso en boca. Y luego hemos hecho lo mismo, pero hemos cambiado el azúcar y hemos puesto azúcar moscovado, que habéis probado antes. Entonces tiene unos aromas a regaliz de forma natural. Entonces, si hablamos un poco del cacao y su historia, el cacao al final siempre se estaba diseñado a los dioses. Con las semillas del cacao hacían un brebaje los indígenas, que
estaba destinado solamente para la clase gobernante, y las semillas de cacao eran las monedas, era la economía de los aztecas. Al final es introducido a Europa por los españoles, por los conquistadores, y es a través de la monarquía española que se va extendiendo por Europa, en los regalos que hacen las cortes. Es a mediados del siglo XVII que su consumo se afianza definitivamente en la aristocracia española y va conquistando Europa. La cuestión es que, siendo España el país que descubre el chocolate, hoy en día son otros países del mundo que son líderes en el mercado del cacao. Y si vamos un poco a la botánica, el árbol del cacao es un árbol muy particular. Crece en el trópico, entre los dos trópicos, en la cintura alrededor del mundo. Es muy frágil y necesita siempre temperatura constante y humedad. El árbol mide unos 12 metros aproximadamente de máximo y suele vivir unos 40 años. En óptimas condiciones puede vivir el doble, pero en condiciones normales unos 40 años. Y necesita 8 años para estar en plena madurez. Os decía que es un árbol muy, en cuanto a temperaturas, sensible. El 30% de la cosecha mundial cada año se pierde, bien por enfermedades o tormentas que destrozan las plantaciones. Es atípico porque la mazorca crece directamente del tronco. Es una mazorca grande que pesa entre 400 y hasta 1,2 kilos puede pesar. Entonces necesita ramas fuertes donde crecer. Cuando el fruto está maduro no cae al suelo. Si no es cosechado se va a pudrir o se va a secar en el árbol. Entonces, como crece en la selva, tiene 10 surcos la mazorca para que el agua escurra y no se pudra la mazorca. ¿Vale? Y es muy poco productivo. De un árbol de cacao, al cabo del año podemos tener 1 kilo de semillas de cacao. Entonces, en una hectárea, de forma tradicional, podemos obtener unos 400-450 kilos de semillas de cacao. Entonces, es un árbol frágil y muy poco productivo. Cuando empezamos una plantación, lo primero que hacemos es plantar plátanos, bananeros, que crecen rápido, debajo los pequeños árboles de cacao, y luego árboles autóctonos para que den sombra. Esto estamos hablando de una plantación tradicional. El problema es que el cacao hoy en día está yéndose a los extremos, porque las plantaciones tradicionales están siendo modelos que el suelo se está agotando, y lo que hacen las grandes industrias es promover el cultivo de cacaos manipulados genéticamente, clones. Hay uno que se llama CSN51, que para muchos es la salvación del mundo del cacao, para otros es una condena, porque lo que realmente pasa hoy en día es que el nivel medio de calidad del cacao es penoso, es muy bajo. Entonces la industria que necesita cacao promueve el cultivo de estos cacaos clonados, son resistentes a las enfermedades y producen antes. Pero nos están conduciendo a la estandarización del gusto. Pero nosotros lo que buscamos son cacaos que tengan una tipicidad aromática excepcional. Entonces el primer chocolate que vais a probar, vais a coger un chocolate de leche. Usamos este y este. Cogéis una onza, la oléis, luego la partís, la mordéis, y lo que os aconsejo es morderla, y una vez que le dais varias mordidas al chocolate, pegarlo al paladar y con la lengua lo friccionáis. Así ayudáis a que el chocolate se funda antes. Cuando el chocolate se esté fundiendo en vuestro paladar, tapáis la nariz, aspiráis por la boca y soltáis el aire por la nariz. De esta manera vais a coger todos los aromas que ha liberado el chocolate al fundirse la materia grasa, la manteca de cacao. ¿Vale? Entonces estáis probando un chocolate de República Dominicana. Es un chocolate... Es un chocolate de leche, es un gran cru de terroir que viene de 4 plantaciones. Entonces, si os fijáis, es un chocolate. Os voy a poner el perfil sensorial para ayudaros. En rojo tenéis el gusto y en azul los aromas. Entonces, el primer ataque de este chocolate hay una primera acidez, pero luego vais a notar el azúcar, es un chocolate azucarado, y al final va a empezar a desarrollar un amargor en boca. Ese amargor, poco a poco, va a ser más pronunciado. En cuanto a los aromas que tenéis, es frescor afrutado, lacteado y cacao té. Chocolate, cacao y té también, ¿vale? A partir de ahora los chocolates que vais a probar tienen más seco.
cuando hablamos de un chocolate de leche, el extracto seco es un 12%. Entonces, a partir de ahora es cuando vais a notar más las diferencias. Así como en el café hay dos variedades, robusta y arábica, en el cacao siempre se dice que hay tres: criollo, forastero y trinitario, pero realmente hay más. El criollo es el originario, pero solamente un 5% de la cosecha mundial. El forastero, que es el que más se produce y el más robusto, es el 80% y es el que se da básicamente en África. Y el trinitario es un híbrido creado por el hombre de manera accidental en la isla de Trinidad. Después de unas tormentas que destrozaron las plantaciones, ellos tenían criollo, cogieron del Amazonas forastero, lo plantaron, de forma natural se mezclaron y surge un híbrido. A partir de ese momento es el hombre que hace injertos, y lo que buscamos en un trinitario es que tenga la sutileza aromática de un criollo y el largor en boca de un forastero. Pero hace 10 años hemos sido capaces de descifrar el ADN del cacao, con lo cual hemos descubierto que realmente hay más variedades. Solo entre Ecuador, Colombia y esta parte selvática hay unas 10 variedades diferentes de cacao, pero que no están catalogadas hoy en día. Entonces al final queda mucho por continuar. Los genetistas hay muchos debates, porque al final cada vez que tenemos ahora descifrado el ADN somos capaces de localizar las semillas y nuevas variedades. Ahora vais a probar otro chocolate, un chocolate negro, Manjari. Es un Gran Cru de terroir que viene de la... Este chocolate es de Madagascar. Es un chocolate atípico, es quizás el chocolate más exótico que vais a probar hoy. Porque cuando vemos el tipo de chocolate, tiene un ataque en boca muy pronunciado de acidez y luego hay un amargor que se va a ir desarrollando, pero lo que predomina es la acidez. Entonces, luego los aromas que tenéis es a frutos rojos, almendras y avellanas tostadas. Lo primero que notáis en los aromas es a grosellas y arándano. Morder el chocolate, contener la respiración, aspirar por la boca y soltar el aire por la nariz. Notáis que es un chocolate ácido, que tiene una acidez muy pronunciada en boca. Es el favorito de muchos chefs. Luego, si hablamos del cacao en el mundo, la producción mundial de cacao son 4,5 millones de toneladas. El 13% se produce en América, un 70% en África y un 17% en Asia. Siendo originario de América, hoy en día América es minoritaria en la producción. El 90% de las explotaciones del cacao son pequeñas, es un minifundio, son de menos de 5 hectáreas. Por eso cuando hacemos un chocolate lo que hacemos es un ensamblaje de distintas plantaciones, bien de un origen o de distintas partes del mundo. Como las semillas se pueden transportar secas y estivar hasta 9 meses, nos permite hacer mezclas como en un vino. Si hablamos de la composición de los chocolates, aquí tenéis un chocolate blanco, leche y negro. Un chocolate blanco, al final es manteca de cacao, la leche, el azúcar, y todos llevan lecitina y extracto de vainilla un 1%. La lecitina es para que los productos liguen correctamente y la vainilla es un potenciador natural de los aromas. En un chocolate de leche ya hay semillas de cacao secas, con lo cual tenemos un 12% de extracto seco, la manteca de cacao, la leche, el azúcar y la lecitina. En un chocolate negro tenemos más porcentaje de extracto seco, más semillas, añadimos manteca de cacao para que tenga más brillo y fluidez, el azúcar y la lecitina. Entonces, ahora vais a comparar un chocolate negro que habéis probado, Manjari de Madagascar, con Guanaja. Guanaja es el primer chocolate que hubo en el mundo, un 70%. Se creó hace ya 33 años. Es a raíz de que Valrhona crea este chocolate que nos vimos en la paradoja de que los pasteleros no sabían utilizar un chocolate con un porcentaje tan elevado de materia grasa. Porque la manteca de cacao, cuando se enfría, es como un cemento y endurece la emulsión. Es el origen de la escuela de pastelería de Valrhona. Cuando se crea Guanaja, ante la demanda de nuestros clientes de cómo utilizar un chocolate con tanto alta cantidad de materia grasa, Frédéric Bow es el fundador del École de Valrhona. Y hoy en día pues hay casi 28 pasteleros en la escuela de Valrhona. La central del École está al lado de nuestra fábrica, en Hermitage,
Hay otra filial en París, en Nueva York y en Tokio. Entonces, ahora os voy a poner el perfil de Guanaja. Como Manjari tiene un primer ataque de acidez, pero luego el amargor va a predominar y hay una ligera astringencia también. Es un chocolate muy largo en boca. Una vez que lo habéis comido, perdura el gusto en vuestro paladar. Entonces, si os recordáis, el Manjari que habéis probado antes era mucho más ácido. Este es más amargo, es muy potente y muy largo en boca. Es una mezcla de habas de cacao de distintas partes del mundo. Entonces, en los aromas que tenéis es a frutos secos tostados y a grue tostado. Grue tostado es la primera trituración que hacemos de la semilla. Una vez que la tostamos, hacemos una primera trituración y esos pequeños trocitos de la semilla es que los mezclamos para hacer un chocolate. Si hablamos del tratamiento de cacao, el sourcing, en Marrona decimos que funcionamos de una manera totalmente diferente a lo que es una gran industria. Somos plantadores, mezcladores y seleccionadores de cacao. Tenemos unos ingenieros agrónomos que trabajan con nosotros, que van recorriendo el mundo buscando plantaciones con una tipicidad aromática excepcional. Entonces, trabajamos con pequeñas zonas productoras de cacao. Entonces lo que hacemos es asociaciones a largo plazo con los agricultores y decimos, si tú cuidas el cacao como te van a asesorar los ingenieros, vamos a pagar un precio más alto. Si los agricultores superan las expectativas de nuestros ingenieros, vamos a pagar un plus. Pero ese plus no se lo vamos a dar al agricultor de manera directa, sino que fomentamos la creación de organismos locales que gestionen esos fondos y decidan en qué invertirlos. Luego veremos que hay escuelas, centros sociales, viviendas, así hasta 20 acciones en distintas partes del mundo. Entonces, ¿cómo trabajamos con las pequeñas cooperativas de productores, con plantadores privados, con exportadores, con las autoridades locales, por supuesto, con ONGs? Siempre tenemos la carta de Cacao on Board. Esto significa que es una carta de compra ética de cacao con unas pautas. Los 4 pilares en Marrona son la calidad, asegurarnos el aprovisionamiento de cacaos de calidad en un futuro, la innovación en el gusto y la conducta responsable. Si es una empresa de desarrollo sostenible, lo que intentamos es que nuestra huella en el medio ambiente sea el de menor impacto posible. Entonces, escapamos a todo lo que son las plantaciones intensivas. Hoy en día, uno de los problemas, antes veíamos que África es los principales productores de cacao, en Costa de Marfil, desde los años 60 hoy en día, el 80% de la masa forestal se ha perdido. Porque como el cacao cotiza en bolsa, cuando baja el precio, no hay un organismo gubernamental que asegure los ingresos del agricultor. Entonces el agricultor lo que hace es ocupar terrenos y desforestar y plantar árboles de cacao de manera ilegal para obtener más fondos. De esta manera se ha perdido un 80% de la selva en países como Costa de Marfil. Hoy en día en Marrona el 100% del cacao es trazable. Tenemos el nombre de los 10.262 agricultores con los que trabajamos y el 83% geolocalizable. El objetivo es que para el año que viene sea el 100% geolocalizable. De esta manera evitamos todo lo que sea el problema de cultivo ilegal de cacao. Ahora vais a probar otro chocolate de un 70% que es Andoa. Es un chocolate de Perú. Es un chocolate biológico de comercio justo. Y si os fijáis, hasta ahora tampoco hablamos, hacía mucha referencia al porcentaje de cacao. Porque cuando probamos los chocolates, lo que hacemos, vamos subiendo de intensidad de gusto, de aromas. A mí el porcentaje de cacao no me indica calidad en un chocolate. Porque un chocolate industrial de un 80% no va a ser mejor que unos 70%, que es un chocolate fino. Entonces al final, un chocolate tiene que tener un mínimo de cacao, pero a partir de ese mínimo es cómo se han tratado las semillas, cómo se han procesado, lo que nos va a dar la calidad de ese chocolate. En Marrona trabajamos con los 3 tipos de cacao, con criollos, trinitarios y forasteros, pero con cacaos finos de todos ellos. Entonces, en este caso vais a tener unas notas cítricas, un amargor intenso también. Se ha pasado. Vuelve, que lo quiere. Para ir para atrás, como puedes dejar. No, para atrás. Aquí. Entonces, en este chocolate lo que tenéis es una acidez también muy pronunciada en un principio,
y luego también hay un amargor y una astringencia. Esa astringencia os va a secar los laterales del paladar. Cuanto mayor astringencia, hay un chocolate más taninos ahí también. Luego, los aromas que tenéis son cítricos, a cacao y a té, a madera de bosque y tostados. ¿Vale? Son los aromas que hay en este chocolate. Si fijáis, es un chocolate un poco menos intenso que el anterior que hemos probado. Pues la calidad, lo que hacemos los criterios, lo que decía, en el jurado nuestro de la cacaoteca, pruebamos más de 300 lotes al año para comprobar la calidad de los chocolates. Tenemos guardado el perfil sensorial de todos los cacaos que hemos procesado a lo largo de la historia de Valrhona. Y son 25 expertos que cada día están en la cacaoteca probando los chocolates. La efectividad es lo que hablaba, hacer contratos a largo plazo con los agricultores para garantizarnos el aprovisionamiento de cacaos finos a largo plazo. Entonces, ahora vais a probar otro chocolate de Tulacalum, que es de Centroamérica, es de Belice. Es un caso, esta es una plantación que era de un americano que tenía 700 hectáreas de cacao plantadas en los años 80, 90, pero luego hubo unas 500 hectáreas que las cambió a cítricos y abandonó las 150 hectáreas que quedaban de cacao. Hemos hecho un convenio con él y la hemos regenerado este cacao, hemos puesto cuidados en su plantación y este es el resultado. Es un chocolate, para mí es muy intenso en boca, tiene notas especias, a fruta madura y a grue tostado. Y en cuanto al gusto, hay una acidez marcada en un principio, pero luego el amargor es más elevado y la astringencia. El chocolate, si os fijáis, tiene más carácter que el anterior que hemos probado. Es un chocolate muy especial. Este viene de esa plantación de Belice. Entonces, cuando hablamos de innovación, vais a probar por último un chocolate que se llama de doble fermentación, que es Itacuyá. Es como hacer un champán. Lo que hemos hecho es, hemos seleccionado dos plantaciones, una en Brasil y una en Madagascar. Y en el caso de Brasil, después de hacer la fermentación de las semillas, lo que hemos hecho es añadir pulpa de fruta de la pasión, de la misma plantación. Con lo cual la semilla, de forma natural, se impregna del gusto de la fruta. Entonces vais a comer un chocolate que tenéis el gusto primero chocolateado y luego vais a tener el aroma de la fruta de forma natural, ¿vale? De la fruta de la pasión. Entonces, luego lo probaremos. ¿Qué os pareció el Tulacalum que habéis probado antes? Es un chocolate para mí de los últimos que ha hecho Valrhona espectacular. Entonces, ahora vamos a pasar este. Vamos a poner aquí abajo, si queréis. ¿Quieres un cambio? chile o...? Si sois capaces de notar el gusto de la fruta de la pasión. Lo coméis el chocolate, primero tenéis el gusto chocolateado y luego vamos a tener el gusto de la fruta de la pasión. Es un chocolate que si hacéis una emulsión se va a perder un poco el gusto de la fruta. Este chocolate está muy bien para hacer el interior de un bombón, para hacer una tableta, para comerlo así puro. Porque si lo vamos a mezclar con una nata, con mantequillas, estos aromas de la fruta se van a diluir. Decía, esta es una semilla de cacao de Brasil y el ataque que tenéis en boca, hay una primera acidez, pero luego hay una astringencia pronunciada y los aromas que tenéis es a frutos amarillos, fruta de pasión, madera y luego tostado. Es totalmente distinto a los otros chocolates que habéis probado. Sin embargo, es el de menor porcentaje de cacao. Estamos hablando de un chocolate de un 55% y antes habíamos probado un 70%. Este es un forastero, es un cacao de Brasil muy especial. Entonces, cuando hablamos de la conducta responsable en Valrhona, también decimos que tenemos 21 proyectos en 8 países para mejorar las condiciones de vida de la gente que trabaja el cacao. Si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos a los agricultores, seríamos incapaces de hacer un chocolate de calidad.
Entonces, los proyectos van desde escuelas, como dije antes, centros sociales, renovaciones, inversiones también en plantaciones de secaderos de cacao, digamos, para mejorar el precio del cacao y la rentabilidad de los agricultores. Estos son los proyectos comunitarios hasta el 2012 y hemos continuado haciendo eso. Un poco lo que hacemos, bueno, los pósters estos que están aquí, cuando hablamos del mundo del cacao, todo el mundo tiene derecho a su justo beneficio. Este año el cacao en bolsa ha bajado y en Costa de Marfil, que es el mayor productor, la gente se veía que sus ingresos disminuyeron. Pues hemos pagado un 51% más del precio del cacao para que las familias que trabajan con nosotros no vean perjudicado su nivel de vida. En Costa de Marfil trabajamos con 943 familias y hemos pagado 700.000 euros a mayores para que puedan tener una calidad de vida adecuada. Cuando hablamos del placer, no debe basarse en la precariedad de otros. Entonces aquí es la trazabilidad, hablar de no a la mano de obra infantil en las plantaciones, no a la mano de obra esclava. Y luego disfrutar con otras culturas. En Marrona promovemos con nuestros clientes pasteleros, que al final son los que van a manipular estas materias primas, pues que vayan también a las plantaciones, conocer de dónde vienen las materias primas, dónde trabajan, cómo se elaboran, y que ellos son los verdaderos artistas, ¿no? El día de mañana van a presentarlo a los clientes, ¿no? Y que sepan cómo se hace el chocolate con el que están trabajando. Entonces, lo que hacemos en la cosecha, el cacao está dando cacao durante todo el año, pero siempre hay dos cosechas principales que son después de la temporada de lluvias. Suele ser en mayo y en octubre las cosechas principales. Todas las operaciones son manuales. Entonces, los agricultores lo que hacen es cortar con cuidado la mazorca. Un árbol de cacao está dando flor, hoja y fruto constantemente, pero solo una flor de cada 1000 va a producir una mazorca de cacao. La flor crece hacia abajo, no tiene olor, y el polen con la humedad cae a la hojarasca y son unos mosquitos los que van a hacer la polinización. Entonces se puede polinizar con polen del mismo árbol o del árbol del vecino. Por eso yo puedo tener una plantación de cacao fino y mi vecino pone una plantación de un clon, de forma natural se van a mezclar y yo voy a perder la pureza de mi plantación. Es uno de los grandes problemas que hay hoy en día. Yo puedo tener una finca muy buena de cacao, pero mi vecino está con un cacao, un clon, y ya tenemos un problema. Luego hay que hacer el desgrane. Y en este proceso es cuando las bacterias de las manos de los agricultores van a generar las levaduras que van a hacer la fermentación del cacao. Es como en el vino, hay que hacer una fermentación. Y la fermentación dura varios días, dependiendo del tipo de cacao. Puede ser 3, 4 días o hasta 9. Depende si es criollo, trinitario o forastero. Entonces, la fermentación es como un vino. Lo primero que va a pasar es que el azúcar, que tiene la pulpa que cubre estas semillas, se va a transformar en alcohol. Y luego ese alcohol se va a transformar en ácido acético, en vinagre, y en energía y en calor, y va a ir desarrollando los precursores del aroma del cacao. Luego vamos a secar las semillas al sol y vamos a reducir la humedad de un 60% a un 6%. Entonces, una vez que hemos reducido la humedad y secado las semillas, las vamos a limpiar, las van a calibrar. En cada 100 gramos hay 90 semillas para que sean todas del mismo tamaño, si no cuando las tuestan una semilla pequeña daría más gusto al chocolate, y se van a enviar a Francia. Una vez que ese lote llega al puerto, se para el contenedor y mandamos una pequeña muestra. Y hacemos una pequeña cantidad de chocolate que el jurado lo va a probar. Y va a decir si es el mismo cacao que hemos probado anteriormente. Y si está ok y tiene menos de un 1% de moho, vamos a pasar a producir ese chocolate. Lo vamos a desbacterizar con un proceso único en el mundo, que es a 230 grados durante 10 segundos a 3 bares de presión. De esa manera, los aromas del cacao no se van a perder y vamos a matar las bacterias que pueden haber en las semillas. Luego lo vamos a tostar como el café a entre 120 y 140 grados. Se hacen unas pequeñas máquinas de 250 kilos de capacidad. Entonces tenemos una capacidad de tostar 14 toneladas en un día. Marrona somos muy pequeños en producción, somos el 0,1% de la producción mundial, pero somos referencia en cuanto a calidad. No tenemos clientes industriales, no tenemos capacidad de trabajar de grandes producciones. Entonces hacemos lote por lote de cada plantación, se va tostando las semillas de cacao. Y luego las vamos a romper y vamos a mezclar los grúes para hacer el ensamblaje de los chocolates que habéis probado hoy. Luego al mezclarlos,
al romper el glue más fino, por fricción elevamos la temperatura y tenemos el licor de cacao, la pasta pura. Añadimos el azúcar y lo vamos a refinar. Y una vez que lo refinamos, lo vamos a poner en unas conchas, que son unas tinas, que tienen una capacidad de 3 toneladas y se va a estar moviendo durante 3 días. Cuanto más tiempo esté en una tina de estas moviéndose el chocolate, más brillo y fluidez tiene. Ese chocolate es más finos. Una vez que lo hemos conchado, solo tenemos que atemperarlo, que es volver a estabilizar la materia grasa para tener un chocolate como lo conocéis habitualmente. Y es como nosotros lo vamos a servir a los chefs y a los pasteleros, y ellos van a manipular este chocolate. Entonces, cuando hablamos del compromiso de Valrhona, es lo que decía un poco, profundizar siempre en el mundo del cacao, en los conocimientos, el desarrollo de métodos sostenibles en el cacao, colaborando a largo plazo con los agricultores y siempre teniendo en cuenta el respeto a las personas y a la biodiversidad y a la naturaleza. Llevamos más de 90 años fabricando chocolates, buscando la satisfacción de nuestros clientes. Y con un equipo de expertos que están en la cacaoteca a diario degustando los chocolates. Y lo que nos gusta también es transmitir a través del École de Valrhona, a través de nuestros equipos, todos los conocimientos del cacao. Entonces, querida, muchas gracias por vuestra presencia. Si tenéis preguntas, pues en este momento me dan medida de mis posibilidades de responderlas. No sé si tienen un micro por si tiene gente con una pregunta. Ha sido muy clara la presentación, no tenéis dudas entonces. Vale, gracias por venir. Luego quería deciros, si queréis, en cierto orden, no todos a la vez, el stand de Valrhona está aquí atrás. Entonces, si vais pasando por ahí poco a poco, os voy a dar unos chocolates para que ejercitéis en casa. Hoy hemos probado 6 chocolates muy rápido. Lo ideal es probarlos con calma, entre un chocolate y otro tomar un poco de agua, miga de pan para limpiar el paladar. Pero hoy yo en 45 minutos hacer una cata de 6 chocolates, un poco tengo que ir a tope. Entonces, en calma en casa, con esto podéis probar y hacer jugar. Probar un chocolate industrial, como un chocolate que compráis en el supermercado, probarlo en el medio y vais a apreciar las diferencias cuando utilizáis el retroolfato. Entonces, nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia y os veo ahora en el stand. Muchas gracias, un placer. Tengo un evento para unos franceses que se llaman Quintenes. Es un team building de eso que hacen, de una empresa que en vez de ir a cenar, pues hace una clase de cocina y cena. El tiempo. Si son tan amables de desalojar el espacio para preparar la siguiente ponencia. Muchas gracias.